Entendieron que para crecer hay que sumar esfuerzos y que la Fundación 100 por Oaxaca está aquí para apoyarlos. Más de 50 conferencias, foros y talleres y más de 500 horas de asesoría constantes con los mejores abogados, magistrados y expertos en la materia para complementar su formación profesional. Trabajando hombro con hombro, los promitentes han logrado ampliar su visión, extender sus horizontes y, sobre todo, cumplir sus promesas, entre las que destacan Revolución Femenina, Defensorías LGBT+, Empoderamiento Juvenil, Voz Indígena Oaxaqueña, Constitución de una sociedad cooperativa de producción pesquera. Mi nombre es Oliver Ocampo Martínez, promitente de la Fundación 100 por Oaxaca, actualmente agente municipal electo por la Asamblea, y reitero mi compromiso con la Fundación 100 por Oaxaca, yo por 100, 100 por mí y 100 por Oaxaca. Más allá de un esfuerzo personal por graduarse como futuras y futuros abogadas y abogados, pues están comprometiéndose con los destinos de sus comunidades. De veras, muchísimas felicidades y un honor poder estar con ustedes en 100 por Oaxaca. Un año compartiendo sueños, donde cada historia cobra sentido. Historias que han logrado tocar vidas y trascender nuestras fronteras a otros países, llevando con orgullo nuestros ideales, siempre buscando lo mejor y hacerlo más grande, ofreciendo alternativas que ayuden a mejorar las condiciones de vida de todos los oaxaqueños y que gracias a ellos podemos afirmar el compromiso de seguir construyendo un mejor Oaxaca para todos. Muy buenos días. Les damos la bienvenida a la inauguración del proyecto Juventudes Oaxaqueñas Creando, impulsando sus creaciones desde los derechos culturales y la propiedad intelectual. El día de hoy tendremos a dos increíbles ponentes, la doctora Erika Flores de León y el maestro Diego Guerrero, quienes nos hablarán de los derechos culturales. A continuación, un mensaje de bienvenida de la maestra Brenda Domínguez Enciso, directora de la Fundación 100 por Oaxaca. Muy buenos días a todas y todos. Es un enorme gusto recibirles en esta su casa, la Fundación 100 por Oaxaca, que el corporativo Velázquez Chagoya también les da la bienvenida y les agradece enormemente los esfuerzos sumados para concretar este inicio de proyecto. Nos congratula también tener la presencia de la vicerrectora de la Universidad Univas, Oaxaca, y el coordinador académico. Es importante la presencia de las universidades, ya que es el respaldo de las y los estudiantes que pertenecen a esta segunda generación. Muchas gracias también a quienes se han sumado a inscribirse en esta iniciativa, que es el programa, una promesa más de las y los promitentes, Juventudes Oaxaqueñas Creando, impulsando sus creaciones desde los derechos culturales y la propiedad intelectual. Esta promesa surge de la inquietud de una joven y un joven estudiantes que saben que las juventudes tienen enormes maneras de expresar su creatividad y que es necesario, y más en el estado de Oaxaca, darles un respaldo, que sepan que lo que hacen es ejercer los derechos culturales y que también tienen un sentido de protección a través de la propiedad intelectual. Así que nos congratula recibir esta mañana en Oaxaca a la doctora Erika Flores de León y al maestro Diego Guerrero, que han sido siempre aliados de esta fundación desde la primera generación en los proyectos de las juventudes, y les agradecemos enormemente que hoy estén aquí en Oaxaca y que puedan dar parte de este inicio de proyecto y que puedan compartir sus conocimientos acerca de esta gran materia. Los derechos culturales para transformar nuestro mundo será la charla de esta mañana. Y para hablar un poquito más de lo que hacemos en la Fundación, vamos a recibir al director del corporativo Velázquez Chagoya, el maestro Ramón Velázquez Chagoya.
Muchas gracias, directora Brenda. Bienvenidos, autoridades académicas, invitados de la promesa, promitentes. Diego, Erika, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad nos sentimos apapachados al ver el trabajo que está realizando Brenda con los promitentes. Sabemos que se están haciendo las cosas bien, sabemos que es justo lo que Oaxaca necesita. Esta promesa en particular que inicia el día de hoy, para nosotros nos da, pues nos motiva a seguir adelante, porque Oaxaca es tierra de artesanos, Oaxaca es tierra de arte, y no es posible que en nuestra propia tierra no vigilemos que se cumpla directamente pues el crecimiento profesional, ético, la competencia leal entre los artesanos de nuestro estado. Bienvenidos, maestros, doctor, invitados. Yo sinceramente les invito a que tengan en el Corporativo Velázquez Chagoya, en la Fundación 100 por Oaxaca, a unos nuevos amigos que de verdad intentemos que esta promesa se cumpla, lleguemos más adelante y el próximo año que también se repita. Ya hemos tenido en la generación pasada proyectos de los cuales se han venido reformando, se han venido actualizando y en temas realmente importantísimos para nuestra sociedad. Brenda, también te felicito, es un trabajo conjunto de todos, entonces muchísimas gracias y bienvenidos. Gracias. Agradecemos estas palabras de el maestro Ramón Velázquez Chagoya y la maestra Brenda Domínguez. A continuación, la directora de la Fundación, la doctora María Antonieta Chagoya Méndez, nos dirigirá unas palabras de inauguración. Antes que nada, bienvenido Diego, mi Diego Guerrero. Teníamos tantos deseos de tenerlo acá en la Fundación y mi doctora Erika Flores. La verdad es un lujo tenerlos. Pero quiero agradecer también a mi universidad, a mi UNIVAS. Gracias por estar este día tan especial para nosotros, a nuestros promitentes y a nuestros invitados. Muchas gracias. Cuando soñamos en la Fundación 100 por Oaxaca, pensábamos cómo podíamos ayudar a Oaxaca. Teníamos una entidad pobre, pero con una riqueza cultural increíble. Una riqueza que podíamos sacarla adelante, pero que teníamos que hacer que nosotros los oaxaqueños nos sintiéramos orgullosas de ello, que nos sintiéramos orgullosos de nuestro lenguaje, de nuestra artesanía, de nuestra comida, de toda nuestra cultura, que nosotros lo sintamos, porque el corazón de México está aquí en Oaxaca. Aquí está el corazón de México. Aquí está nuestra cultura. Pero nosotros debemos amar nuestra cultura. Nosotros debemos sentirnos orgullosos de nuestra cultura. Por eso cuando Erika, Brenda nos indica que tenemos una promesa a Oaxaca y que va a hablar de los derechos culturales y que va encaminada a sacar a Oaxaca y ayudar a Oaxaca culturalmente, nos sentimos muy orgullosos y dijimos, bravo, empezamos lo que nosotros queríamos, una transformación de Oaxaca, pero apoyando nuestra cultura. Tenemos pintores increíbles que su corazón lo transmiten en la pintura. Tenemos escritores, los mejores escritores. Tenemos los mejores músicos. En todas las entidades de Oaxaca, en todos los municipios tenemos bandas de música. Tenemos también textiles hermosos que nos debemos sentir orgullosos de ellos. Por eso quiero agradecer a mis promitentes, a nuestros promitentes de la Fundación 100 por Oaxaca, esta promesa en especial, porque queremos realmente hacer radiar a Oaxaca, que nos vean, que brillemos, que nos transformemos y que nuestro corazón comparta esa alegría
y que nosotros le digamos a nuestros artesanos, a nuestros pintores, a nuestros músicos, a nuestros restauranteros, a todo el arte culinario: bravo, nacimos en Oaxaca y sacaremos a Oaxaca y nos sentiremos muy orgullosos de Oaxaca. Por eso, gracias nuestros promitentes, gracias Brenda por esta promesa que nos hace más grandes y que vamos a aterrizar en algo muy positivo. Muchas gracias, promitentes. Gracias a todos los que nos acompañan. Gracias a nuestro UNIVAS. Gracias a nuestros ponentes, porque esto es Oaxaca. Le agradecemos sus palabras, doctora. A continuación, pasaremos a la lectura de semblanzas de nuestros ponentes, a cargo de nuestra compañera Dityazá López Juárez. Buenos días. Les presento a Erika Flores de León, doctora en Derecho Cultural, hispano-mexicana, originaria de Barcelona, España. Cuenta con una experiencia profesional de más de 20 años, tanto en la iniciativa privada como en el sector público y social, así como en la investigación y en la docencia. Ha impartido diversas conferencias y cursos, además de haber laborado en varios estados de la República Mexicana, Estados Unidos, Reino Unido y España, así como en distintos países integrados de la Unión Europea. Egresada de la Universidad de Estudios Empresariales, actualmente Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, así como de la Facultad de Derecho. Cuenta con una maestría en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, al igual que un doctorado. Es directora de la colección Lecciones de Derecho Cultural en colaboración con la editorial Atelier de Barcelona y presidenta del Instituto Internacional de Derecho Cultural y Desarrollo Sustentable, IDC Cultura, organización internacional no gubernamental que tiene por objeto la promoción y estandarización del derecho cultural, como parte integrante de los derechos humanos, así como la certificación en la materia en aras de alcanzar el logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Les presento también a Diego Armando Guerrero García, doctorante por la Universidad de Salamanca, España, desde el año 2020. Licenciado en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, además de contar con un máster en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, España, y con estudios de maestría por la UNAM. Es maestro de tiempo completo nivel C y cuenta con la oposición en la materia de Sistemas Jurídicos en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, además de impartir materias enfocadas a los derechos humanos. Conferencista de diversos foros nacionales e internacionales sobre tópicos de los derechos humanos. Publicaciones. Capítulo: La defensa interseccional del patrimonio cultural, del libro Argumentos para la defensa y protección del patrimonio cultural de pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes de México y América Latina. Luis Raúl González Pérez, Heréndira Cruz Villegas Fuentes, CNDH 2019. Abordaje octavo: La cultura frente al COVID-19, del libro Lo que la pandemia nos dejó, Pedro José Peñalosa, Trillas 2021. En materia de administración pública, ha ocupado cargos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde actualmente se desempeña como jefe de la División de Educación Continua de la Facultad de Derecho. Conduce los programas de Derecho a Debate y Cultura al Derecho que se transmiten todos los martes por radio por el 96.1 FM, Radio UNAM, a las 16 horas y en televisión los miércoles a las 17 horas por el canal 22, respectivamente. Asimismo, es columnista de opinión del periódico Contrarréplica. Bienvenidos ponentes, el foro es suyo. Bien, pues en primer lugar, de nuevo, agradecer a todos los presentes, a todos los que están haciendo posible este encuentro tan nutrido, tan necesario, y en especial a la doctora María Antonieta y al maestro Ramón. Quisiera yo comenzar haciendo una reflexión sobre IDC Cultura. IDC Cultura también nace, es una ONG, un organismo de la sociedad civil
no lucrativo, que tenemos como misión promover los derechos culturales desde un enfoque 100% jurídico, en el sentido de que necesitamos un compromiso desde la ciencia jurídica para poder regular de manera efectiva los derechos fundamentales que todas y cada una de las personas gozamos, en particular los derechos culturales. Pues bien, no sé si pueda poner la presentación. Somos un grupo de artistas y profesionistas provenientes de diversas disciplinas y de diversas partes del mundo. Y como bien saben, bueno, estamos adheridos a la plataforma del Pacto Mundial Global Compact de las Naciones Unidas, también a la Unión Europea y, bueno, y diversas instancias. Es muy importante que conozcamos, perfecto, sí, quiénes integran el sector cultural, porque todo es arte y cultura, ¿ok? Pero el arte es cultura, ¿y la cultura qué es? ¿No? Entonces, desde un enfoque 100% jurídico, no habíamos encontrado ninguna definición que dignificara a todo el sector cultural, a todos, sin excepción, en condiciones de equidad e inclusión plena. Entonces, observamos, obviamente, el estado del arte, quiénes son los juristas, tanto nacionales como del ámbito internacional, que han sistematizado la materia. Pues bien, encontramos que son actores fundamentales del sector cultural todos aquellos que ejercen tareas relativas a la artesanía, a la cultura entendida como bellas artes y ciencia, a los pueblos originarios, educación, derechos de autor, símbolos, tanto nacionales como identitarios, todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, medios de comunicación y nuevas tecnologías, así como la diversidad cultural. Pues bien, esto agrupado dentro de un sistema jurídico que agrupe a todos y cada uno de estos actores del sector cultural, tuvimos que realizar un ejercicio de matemático, en el sentido de poder integrar en todas las categorías esenciales del derecho cultural, pero para eso tenemos que saber qué son los derechos culturales, qué es la cultura y qué es el derecho de acceso a la cultura, y todos estos términos y conceptos fundamentales para empezar a abordar la materia cultural. Bueno, todos estos temas están perfectamente bien definidos, lo voy a abordar de una manera muy tangencial porque no nos va a dar tiempo, pero bueno, entendimos finalmente por derecho cultural. ¿Qué es el derecho cultural? Desde un enfoque 100% jurídico, tiene que tener un objeto de estudio porque es una disciplina emergente en las ciencias jurídicas. Las ciencias jurídicas, como todos los juristas que estamos aquí presentes, sabemos que existen diversas especialidades, como el derecho civil, penal, laboral, etc. Pues bien, y el derecho cultural como nueva disciplina de la ciencia jurídica, ¿cuál es su objeto de estudio? Pues su objeto de estudio son todas la normativa, las disposiciones que están en los instrumentos jurídicos que regulan el quehacer cultural. Ahora bien, ¿qué es el quehacer cultural? Pues aquí tuvimos que definir qué es el quehacer cultural acotado a los derechos humanos. Y para ello definimos la voz de derecho cultural, de quehacer cultural, como todas aquellas actividades encaminadas a desarrollar la creatividad, el intelecto y la identidad. ¿Qué quiere decir? Que si no estamos incidiendo en una actividad cultural, en estos tres ámbitos, en uno o en dos, entonces no está subsumida en el marco de los derechos culturales. ¿Por qué? Porque ante todo tenemos que proteger la dignidad humana. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. ¿Podemos pasar a la siguiente lámina? Según el principio de indivisibilidad, ustedes saben que los derechos humanos se vertebran sobre 4 principios. El principio de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Pues bien, el principio de indivisibilidad es el menos comprendido. Y como más adelante verán, la normatividad de Oaxaca todavía no la acaba de entender, y la normatividad federal tampoco, y la normatividad de la Ciudad de México tampoco, todavía no se acaba de entender en qué consiste este principio de indivisibilidad. Y este principio de indivisibilidad quiere decir que los derechos humanos, en particular los derechos culturales, se tutelan y garantizan de forma íntegra, o por el contrario se violan, porque los derechos humanos no se pueden garantizar a medias. En todo caso sería una conculcación.
Pues bien, como saben, bueno, el principio de universalidad es que todos somos titulares de los derechos fundamentales, todos sin excepción alguna, no solo los habitantes, como muchas veces las leyes podemos pues ver que los legisladores pues, tienen derecho a los derechos culturales, los habitantes no, es todas las personas, más allá si somos habitantes, visitantes, extranjeros, inmigrantes, no interesa, lo que interesa es proteger a la persona. Y bueno, el principio de interdependencia es que todos los derechos son necesarios para desarrollarnos con dignidad, y el de progresividad, como bien saben, es un mandato dirigido a los poderes del Estado en el sentido de que hay una prohibición de retroceso en cuanto a su contenido y alcance. Pues bien, el principio de indivisibilidad, ¿qué quiere decir? Que se protegen todos los derechos o se violan. No se pueden garantizar a medias. Y bien, entonces, ¿cuáles son esas categorías que integran el derecho cultural? Pues bien, como hemos dicho, son la educación, la cultura, patrimonio cultural, derechos de autor, medios de comunicación, nuevas tecnologías, diversidad cultural, símbolos, artesanía y pueblos originarios. Y establecimos un cajón desastre para no dejar a nadie atrás, porque en el marco de la diversidad de las expresiones culturales, toda expresión es digna de respeto y de dignidad. En este tenor tenemos que dejar de hablar de alta cultura y cultura popular. ¿Por qué? Porque en el marco de los derechos humanos todos tienen el mismo rango y jerarquía. Entonces, tanto un artesano como los saberes de los pueblos originarios son tan valiosos y dignos de proteger como los saberes emanados de la ciencia, como las bellas artes. Entonces, ¿qué entendemos por cultura? Cultura, como hemos dicho, estamos regulando desde un ámbito 100% jurídico. ¿Cuál es el objeto de estudio? Todo el quehacer cultural, entendiendo por quehacer cultural aquella actividad humana encaminada a estimular la creatividad, el intelecto y la identidad como condición sine qua non para el libre desarrollo de la personalidad en el marco de la diversidad de las expresiones culturales. Ahora bien, ¿qué es la cultura? En el marco de los derechos culturales, el derecho de la cultura es un sistema jurídico que tutela y protege tanto el derecho como la libertad artística y científica. Por ejemplo, estudiando las leyes de Oaxaca y la Constitución vigente, observamos que, pues en efecto, el Estado de Oaxaca se define como un Estado multicultural, pluriétnico. Y bueno, yo me pregunto, ¿la Constitución de Oaxaca ha estado traducida en las más de... ¿Cuántas lenguas se hablan en Oaxaca? Las agrupan en 16 familias, pero ¿cuántas lenguas? ¿Hay una traducción de la Constitución en todas y cada una de las lenguas de que se hablan en Oaxaca? No, como tampoco en el marco de los festejos de la Constitución, en el año 2017 se tiró por la ventana, vamos a festejar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Digo, bueno, solicitamos información pública, ejerciendo nuestro derecho al acceso a la información pública, al INALI. Díganos a cuántas lenguas originarias se ha traducido la Constitución en el año 2017. Dice, pues que en el año 2008 empezaron a traducir el texto, nuestra norma fundamental, y que en el año 2017 ya se había traducido a 24 lenguas de un total de 364. ¿Qué está pasando? Los pueblos originarios se han visto sometidos durante 100 años, si no es que más, a normas extranjeras, a una lengua extranjera y a un desarrollo que no empata con la dignidad. Entonces, aquí hay muchos temas que abordar, ¿no? Entonces, en primer lugar, la Constitución de Oaxaca es multiétnica, multicultural, o sea, realmente es papel muerto, hay que hacerlo efectivo y para eso necesitamos refundar todas nuestras instituciones en la interculturalidad. ¿Por qué? Como se hizo en España. En España también, en el año 78, tenemos nuestra Constitución vigente que establece ese nuevo mapa político y territorial totalmente apegado al mapa étnico y cultural. O sea, la Constitución política está apegada al mapa étnico y cultural. Si ustedes se van a Cataluña, sale catalán. Yo soy catalana y andaluza y guatemalteca y tengo de todo. Todos tenemos una mezcla de todo. Pero finalmente el hecho es de que en México todavía no hemos dado ese paso de crear instituciones interculturales y propias de cada comunidad.
En este sentido, lo que se hizo en España en su día, en el año 1978, lo primero fue quitar los símbolos religiosos y los símbolos patrióticos de las escuelas. ¿Por qué? Porque fomentar la identidad nacional inhibe el propio desarrollo de las comunidades, la identidad cultural. Entonces, se dejó un espacio de libertad ideológica en las escuelas y todas esas cuestiones ya se educaban en las familias e instituciones sociabilizadoras. Hay diversos, bueno, también todo este tema de derecho comparado. También en Bolivia hay un ejercicio muy lindo de hacer la Constitución desde un enfoque totalmente pluriétnico. Y realmente en Bolivia hay un avance mucho más significativo que en México y en Argentina igual. También les recomiendo mucho que se lean esta publicación. En este sentido, bueno, tenemos que tener muy claro que tenemos muchos retos por delante. La siguiente, por favor. En particular, porque queremos transformar nuestro mundo. La siguiente, por favor. Queremos transformar nuestro mundo. ¿Y cómo vamos a transformar nuestro mundo? Como bien dice la doctora María Antonieta, es transformándonos a las personas. Si ustedes leen con detenimiento la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, es una resolución proclamada por las Naciones Unidas. En el año 2016 entró en vigor y tendrá 15 años de vigencia. Pues ustedes pueden observar, ni la cultura, ni los derechos culturales son relevantes para transformar nuestro mundo. Eso a nivel internacional. Y a nivel nacional, tampoco. ¿Qué es la cultura? Todavía no tenemos una definición de cultura. No. Son todos esos rasgos distintivos, emocionales, espirituales. Así no se puede regular. Tenemos que dignificar al sector cultural. Y como se hizo, por ejemplo, en el derecho civil, cuando estudiamos el derecho civil, lo podemos fragmentar, estructurar. Derechos de obligaciones y contratos, y estudiamos obligaciones y contratos. Derechos reales. Tenemos un código civil, podemos operarlo, es efectivo, pero en el ámbito cultural todavía no. Ese es el reto que tenemos, todavía no lo hemos realizado. Esta investigación jurídica impacta tanto en las instituciones, y realizamos un análisis de 100 años. ¿Qué se ha hecho de 1917 al 2017 en cuanto al desarrollo garantista de los derechos culturales? Pues bien, según nuestra hipótesis de investigación, era que en el marco de la reforma constitucional del año 2011, en materia de derechos humanos, que actualmente estamos cumpliendo la década, ¿qué tipo de modificaciones se han llevado a cabo en el ámbito jurídico, normativo y en el ámbito institucional? Pues estamos a 10 años de la reforma constitucional y todavía no hemos visto cambios significativos. Las leyes no protegen a las personas que integran el sector cultural. Están fragmentadas, están dispersas, no definen cultura, hablan de habitantes, violan el principio de universalidad, violan el principio de indivisibilidad. También esta estructura, esta metodológica, impacta no solamente en elaborar leyes, también en políticas públicas. Tenemos que saber cuánto dinero se va para fomentar la artesanía, cuánto se va para la ópera, cuánto se va para el ballet, cuánto se va para símbolos. ¿Por qué tenemos que cambiar cada 3 o 6 años nuestros símbolos institucionales? La bandera es la bandera y siempre va a ser la bandera. Tenemos escudos que nos identifican. No tenemos por qué estar gastando dinero en cuestiones que no son, pues son más superfluas, no son relevantes para transformar nuestro mundo, y también impacta significativamente en las universidades. Tenemos que establecer diplomados, cursos, talleres y en particular incidir en que nuestros jóvenes tengan la oportunidad de conocer el derecho cultural como una nueva especialidad de la ciencia jurídica. La siguiente, por favor. En este sentido, esta metodología, que está avalada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, por el Global Compact y las Naciones Unidas, también nos está sirviendo en el sentido de poder implicar la responsabilidad cultural, ya no solo de las instituciones y de los centros educativos, sino de todas las personas que ejercemos nuestros derechos culturales y en particular de los poderes privados, tanto el sector productivo como el social. Todos y cada uno, si ejercemos de manera informada y consciente nuestra cuota de responsabilidad en materia de derechos culturales, podemos transformar nuestro mundo desde lo más básico, que es nuestra creatividad, nuestro intelecto y nuestra identidad. La que sigue, por favor. Bueno, tenemos también diversas publicaciones, otras que puedan encontrar de manera libre en
están en el internet, en revistas especializadas y otras publicaciones que vienen en puerta en este año 2021, que también ya tendremos la oportunidad de compartirles. Tanto a nivel nacional como internacional hemos estado haciendo mucho énfasis que los derechos culturales impactan en el desarrollo sustentable. Ustedes han leído la Constitución de Oaxaca y dice que sí, el Estado es garante de la cultura y el desarrollo sostenible. Bueno, me da mucha alegría que ya le han puesto sostenible, porque siempre hay cultura y desarrollo. ¿Pero qué se entiende por cultura y qué es el desarrollo? Porque el desarrollo basado en la riqueza económica, ¿cómo se mide el desarrollo? Con el Producto Interior Bruto. Eso es lo que se mide el desarrollo. Las planeaciones para el desarrollo, los planes nacionales de desarrollo, miden el Producto Interno Bruto. ¿Y nuestra riqueza cultural dónde queda? ¿Dónde queda? Es un tema que debemos de tener el foco de atención. Y bueno, el que sigue, por favor. Tenemos también pues, muchos comunicados, estos son los más relevantes, que hemos hecho a la comunidad internacional, en particular a la relatora especial de las Naciones Unidas en materia de derechos culturales, así como a Ban Ki-moon, el secretario general de las Naciones Unidas. ¿Qué hay de los derechos culturales? Los derechos culturales transforman, porque nos transforman como personas. Y para transformarnos en uno tenemos que transformarnos a nosotros. En efecto, son herramientas muy valiosas, es una herramienta estratégica, los derechos culturales, es una herramienta estratégica para transformar nuestro mundo. Sí y solo sí se entiende bajo los principios que vertebran a los derechos humanos y en particular el principio de indivisibilidad, para no dejar a nadie atrás ni darle más peso a una manifestación cultural que a otra, sino que todos tienen la misma dignidad. Por mi parte es todo. Muchas gracias. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días todavía tengan todas y todos ustedes. En primer lugar, agradecer la invitación que nos hacen a la Fundación. La verdad es que yo siempre estoy muy contento de venir a Oaxaca. Oaxaca, yo digo que es mi tierra. Muchos me dicen, oye, no, tú eres de la Ciudad de México. Y dice, uno decide dónde quiere ser y yo siempre he decidido ser de Oaxaca por la riqueza que tiene. Y una de las grandes riquezas que tiene Oaxaca, sin lugar a dudas, es el cariño de su gente. Yo pocos lugares he conocido que muestran este cariño y este compromiso y este amor por su tierra. Y la verdad es que, como ya lo platicaba, la familia Chagoya y Velázquez, ahora lo sumo también esta parte, siempre han sido, las coincidencias que he tenido siempre han sido maravillosas y siempre me han permitido conocer con mayor profundidad. Hablar de cultura en Oaxaca creo que es uno de los elementos más importantes y desde luego aquí con Erika, quien ya hemos compartido, estuvimos en la maestría y ahora coincidir en estos espacios nos permite, porque no muchas personas se han involucrado desde el ámbito jurídico a platicar sobre la cultura. Son pocos, quizá los antropólogos desde su trinchera, los sociólogos desde su trinchera, los propios biólogos también lo han hecho. Pero hay un compromiso y una responsabilidad jurídica que tenemos que hacer los abogados. Esta parte también nos lleva y a entender sobre eso, si me ayudan con la presentación, yo me voy a enfocar a hablar dos temas, el tema de los derechos culturales y quiero aprovechar para hablar del tema de accesibilidad para personas con discapacidad en un tema también que tiene gran relevancia, tomando dos ejes importantes, sobre todo aprovechando el gran compromiso que tiene 100 por Oaxaca. La verdad es que, bueno, como ya lo decía Erika, hablar de derechos culturales es hablar de estos derechos humanos, que son este conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de las personas. Estas, bueno, ya hablado como derechos humanos, tenemos el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación y el derecho a la cultura. Y la importancia que tiene el derecho a la cultura. No como un tema que a veces se ha interpretado, como ya se decía, de la alta cultura o a la cultura tradicional, sino entender la importancia de la cultura como un cambio transformador. Cualquier problema que aquí me diga alguno de ustedes, les voy a decir que la solución está en la cultura. ¿Inseguridad? Imagínense ustedes, y les voy a poner dos casos, distintos de países, Venezuela de un lado y les voy a poner del otro lado Nueva York, los barrios. En aquellos barrios en los que había inseguridad, en los que los jóvenes, la única accesibilidad que se tenía de participar era quizá involucrándose con el crimen organizado. Si ustedes, estos jóvenes, les cambian, quitémosle el arma que se les da, o estos espacios donde se están drogando y generemos espacios donde puedan tener accesibilidad a la cultura. Cambiemos esta arma por un instrumento. Quizá no tengamos a los grandes músicos del mundo, pero sí tendremos una humanidad mucho más sensible, porque el arte, la música cambia la forma en la que se ve el mundo.
Entonces, y qué mejor que entenderlo, que yo creo que es uno de los parteaguas más importantes de esta parte de la música. Para mí creo que es muy importante ayer en esta reflexión que teníamos, es la forma de transformación social. Entonces, la cultura, entenderla como una de las grandes responsabilidades del Estado. Cuando me dicen mis alumnos, oiga maestro, ¿y por qué han tardado tanto las reformas en llevarse a cabo? La reforma principal, que la vamos a ver en Constitución, la reforma más importante en términos de derechos culturales, el acceso a la cultura, es del 2009, una Constitución de 1917. ¿Por qué han tardado tanto? ¿Por qué una ley federal de monumentos, zonas arqueológicas, artísticas e históricas? Amén, ¿no? Por lo largo que representa esta ley. En esta ley, el gran tema fue que tuvo varios temas que desde 1972 tuvo las reformas más importantes hasta el 2014. ¿Qué refleja esto? Una falta prioritaria en la agenda legislativa de los derechos culturales. Por un tema importante, porque no se ha logrado entender la importancia que tiene la cultura. Si en la agenda se viera todos los cambios que se pueden llevar desde la cultura, estaremos hablando de otras cosas. Pero bueno, eso es uno de los mensajes que tenemos que tener muy claros. Esta reforma en 2011, que también ya hablaba Erika, de este verano romántico del 2011, así definimos, porque hubo un cambio trascendental. Estamos a 10 años y efectivamente hay que tener la importancia que tiene esta reforma. No es la reforma constitucional, ahí no vamos a tener los cambios, sino había un mandato constitucional para hacer una serie de reformas y para crear una serie de leyes. Pero ojo, con un tema prioritario, ¿para qué queremos estas leyes y cómo van a modificar? Y aquí me abro en un tema importante porque se creó la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, y después, primero creamos la Secretaría de Cultura y luego creamos esta ley. Era al revés, primero se tenía que crear la ley y después vemos para qué queremos una Secretaría de Cultura. Muchos se cantan como humos y platillos, ¿tenemos una Secretaría de Cultura? Sí. Pero ¿cuál era el objetivo? ¿Para qué queríamos una Secretaría de Cultura? ¿Para ampliar el espectro cultural o quizás se requería hacer otro tipo de mecanismos? Y esa es una de las grandes deudas que tenemos. Porque también está la reforma, no solamente el artículo 4, que es la que más conocemos, sino también tenemos el artículo 73, que establece las facultades del Congreso. Y les voy a platicar algo que justo surge aquí en Oaxaca. La primera controversia constitucional de la que tenemos conocimiento es de Oaxaca. En 1932 se crea una ley para proteger el patrimonio cultural de Oaxaca. El Congreso la crea aquí en Oaxaca. Y de pronto la Federación dice, momento, esa materia me corresponde a mí. Tú no puedes legislar en un tema que es de la Federación. Aunque la ley hubiera estado muy bien, era competencia de la Federación. Pero estoy hablando de 1932, ¿sabes hasta cuándo hicieron la reforma constitucional? Hasta 1970. O sea, pasaron muchos años para que volvieran a tomarlo como un tema prioritario. Pero como siempre en esta importancia de la primera controversia y en el empuje que se tiene, Oaxaca fue el antecedente más importante que se tiene. A raíz de esto tenemos esta reforma, del 2011, que es la gran reforma en materia de derechos humanos, que nos va a profundizar con mayor prioridad. Y es que no necesariamente yo necesitaría tener un concepto en alguna ley que me defina lo que es la cultura. Gracias a esta reforma, yo siempre le digo a mis alumnos, yo cuando estudiaba Derecho me decían que está por arriba de la Constitución, los tratados internacionales, y así me eché muchas clases. Esta reforma vino a romper todo eso, porque entonces nos pone a la par los tratados internacionales en términos de derechos humanos. Y entonces ya no necesito un concepto específico de cultura en una ley, sino yo puedo observar el principio pro persona. Y con el principio pro persona puedo tomar en todos los tratados internacionales el concepto de cultura, el que más beneficie. Y esto nos va a llevar a que muchos tratados internacionales sobre diversidad cultural, sobre cultura o incluso otros nos van a definir la cultura y nosotros tenemos que priorizar cuál es el que beneficia más, no solamente individual. Y aquí me atrevo a decir y o colectivo. Y no es y colectivo o colectivo. Puede ser la defensa de un derecho cultural de forma individual. Puedes hacerlo de forma individual o de forma colectiva y bajo todos los esquemas que se tiene. La Constitución de la Ciudad de México sí hizo esta distinción de y o. En el ámbito federal de la ley se le pusieron la I. Y parece que estas palabritas que son muy sencillas marcan la diferencia. Porque entonces tú me estás limitando si soy individual o soy colectivo. Pero no me permite la defensa de estos derechos de forma general. Y también lo vamos a ver ahorita con el tema de patrimonio cultural inmaterial, que es uno de los grandes retos que tenemos. Bueno, esta reforma del 2011 no me quiero meter. ¿Qué son estos derechos culturales? Como ya se decía, son aquellas prerrogativas que toda persona posee y que agrupan, por ejemplo, el derecho a la ciencia, a la protección de la autoría, a participar y disfrutar de los beneficios de la cultura, a ejercer estas expresiones tanto materiales como inmateriales. Justo, regresando a esta parte de Oaxaca, de esta controversia constitucional, sí, el patrimonio cultural le corresponde a la Federación, pero el inmaterial no está en el artículo 73. O sea, ¿a quién le corresponde legislar en términos de patrimonio cultural inmaterial?
de acuerdo al artículo 124, lo no establecido a la federación le corresponde a las entidades, pues a nosotros en la entidad le corresponde proteger el patrimonio cultural y material. Una de las grandes tareas, porque la reforma del 2009 también nos llevaba a esto. Este 30 de abril, este Día del Niño, como se conoce, pues pasó de repechaje. O sea, al final, uno de los grandes actores que estuvo involucrado fue Jorge Sánchez Cordero, que estuvo incitando a que se llevara a cabo esta reforma. No voy a entrar a esta parte, bueno, que es esta parte de los derechos culturales, que forman parte del conjunto de los derechos humanos y que nos llevan a entender que entonces la cultura es un derecho humano. Un derecho humano que está garantizado en la Constitución, en el artículo 4, que es un derecho fundamental que entonces nos permite, al estar establecido en la Constitución, la posibilidad de ejercer y exigir este derecho. Y lo tenemos, bueno, como ya lo mencionaba Erika, educación, identidad cultural, derechos lingüísticos, expresiones artísticas, participación en la participación en la vida cultural y propiedad intelectual, producciones científicas y literarias. Bueno, entonces, ¿cómo? Esta es la parte que les decía, que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura. Entonces, aquí hay una enorme responsabilidad, porque el Estado me debe garantizar este acceso a la cultura. Y se enfrenta a un gran reto ahorita, porque frente a la pandemia, pues de pronto hemos tenido la posibilidad de tener acceso a la cultura a través de pues, medios electrónicos, a través de Zoom, pero no todos tienen acceso a la cultura. Porque también la pandemia nos enseñó algo. Y la pandemia no es que haya mostrado las grandes diferencias sociales que existen, las potencializó. Porque a veces hay gente que dice, bueno, pues ¿sabes qué? Es que la persona no tiene internet y no puede acceder. No, no tiene solamente internet, no tiene luz para poder acceder. Partamos de esa base. Entonces, la pandemia nos vino a mostrar las grandes diferencias sociales que tenemos. Ya existían. Los grupos en situación de vulnerabilidad han existido, pero la problemática a la que se enfrentan se ha potencializado con esta pandemia. Es lo que nos ha mostrado. Todos estamos expensos, sí, es verdad, pero unos con mayor profundidad porque unos tenían que salir a la calle a seguir trabajando. Porque si no salían a la calle se morían de hambre. Entonces, a estos sectores, el acceso a la cultura, ¿cómo lo logramos ver? Y romper con estos estigmas también. A mí una vez me decía un alumno, oiga, yo quería entrar a Bellas Artes, se ve hermoso, pero no iba de traje. Se nos han establecido ciertos estigmas de cómo podemos acceder a un lugar. ¿De quién es responsabilidad? También del Estado, del gobierno, de generar mecanismos que incentiven este acceso a la cultura. Ustedes imaginen que de pronto generamos un teatro que vaya municipio por municipio mostrando la actividad cultural. Por poner un ejemplo, la música, la pintura, la literatura, y lo estoy diciendo en el lugar que tiene una mayor representación en capital cultural, que es Oaxaca. Música, pintura, poetas, todo eso lo tienen aquí. No necesitamos sacarlo de otro lado. Ahora una clasificación de patrimonio cultural, esta me voy a ir muy rápido para no detenerme y profundizar en otros temas. Tenemos los monumentos históricos, los inmuebles, los conjuntos históricos, barrios, sitios históricos, sitios naturales. Esta clasificación la establece la UNESCO, pero también permite que de acuerdo a la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, establecía los bienes arqueológicos, que son antes de la conquista. De la conquista a 1900 son considerados como monumentos históricos y aquellos que tienen un valor estético son artísticos. Pero aquí se le olvidó algo al legislador. Si nosotros partimos de 1900 al 2021, ¿qué pasó con estos bienes? Si la ley me establece que históricos son después de la conquista hasta 1900, todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI no está protegido. A mí el INA en un momento me decía, no, bueno, es que entra como artístico. No. Porque no es lo mismo el INA que el INBA. Y no todo entra en el encaje de lo histórico, de lo artístico. Entonces, toda la Revolución Mexicana, todo lo que traía no estaba protegido. El subacuático tampoco estaba protegido, ¿eh? Hasta el 2014, 1972 hasta el 2014. Ustedes se imaginan todas las embarcaciones que vinieron, todo el patrimonio que fue saqueado. De los grandes problemas de 1972, de la ley de 1972, que ahí sí lo voy a decir, ahí es donde interveníamos los abogados, fue maravillosa las discusiones que hubo. Si ustedes se van al diario de debates, es extraordinario, porque participaban arqueólogos, coleccionistas privados, pero hubo un detalle, los abogados no participaron tanto, y ahí es donde sí metemos nosotros nuestra cuchara, porque las multas eran de 2,000 a 5,000 pesos, de 6,000 a 7,000 pesos, sí, pero en el 1994 hubo una devaluación. Entonces las multas eran de 2 a 4 pesos, si le quitábamos 3 ceros a la moneda. Ustedes dirán, bueno, en 1994 pasó esto. Seguramente en cuanto pasó la devaluación se preocuparon los legisladores y hicieron la reforma. Sí, se preocuparon en el 2014.
O sea, pasaron muchos años en los cuales era muy sencillo agarrar una pieza, pues ponme la multa. ¿Te va a pagar que de 2 a 10 pesos? Ahí están mis 10 pesos. Es más, ¿tienes cambio? Te doy un billete de 20. O sea, esa era la gran problemática que había. Ya ahorita hablan de salarios mínimos, que es como la mayoría de las leyes que nosotros tenemos, porque van ampliándose de acuerdo a las diversas reformas que se tienen. Tenemos el patrimonio arquitectónico, pues tenía que poner a mi ciudad universitaria, entonces tenemos este patrimonio arquitectónico, cultural y ambiental, el etnográfico, las artesanías tradicionales. Ahí debí haber puesto un alebrije, corrijo, pero a la próxima prometo poner un alebrije. El patrimonio arqueológico, paleontológico, el patrimonio ligado a las bellas artes, como ya lo habíamos dicho, el patrimonio bibliográfico monumental, los componentes de archivos, las imágenes. Este es maravilloso. A mí me tocó trabajar con Fundación ICA hace un par de años y tenían un acervo histórico impresionante de fotografías que tomaban para las obras, pero no le daban importancia. Y de pronto las tenían ahí aventados y descubrieron el enorme patrimonio que tienen, porque ustedes imagínense el metro cuando se estaba construyendo, Ciudad Universitaria, en varias de las zonas que se crearon están esas fotografías y ese patrimonio muchas veces se encuentra perdido. El himno nacional, yo me estoy yendo muy rápido, aquí está de Francisco González Bocanegra y Jaime Nuno, la discusión que hubo hace un par de semanas con la pelea del Canelo, ¿no? Que si se lo cantó rápido, que si no lo cantó rápido. Bueno, hay una ley precisamente para garantizar la ley sobre los símbolos nacionales, pero también les voy a contar un dato interesante. Este es como chisme de lavadero que les voy a contar de lo que sucede cuando no se protegen. El himno nacional surge a través de una convocatoria abierta al público para que presentara una propuesta, en la que participó Francisco González Bocanegra y Jaime Nuno. Pero resulta que en esta convocatoria nunca se estableció una serie de elementos. Para el año de 1994, un tataranieto de Jaime Nuno exigió los derechos del himno nacional. Uno pensaría, eso no va a pasar. No hay forma de que los perdamos. ¿Qué creen que sí los perdimos en 1994? Jaime Nuno, el tataranieto de Jaime Nuno, obtuvo los derechos del himno nacional. Es decir, cada que ustedes cantaran el himno nacional en una escuela, pues le teníamos que dar una cantidad. No tuvo tanta, porque la verdad es que... ¿Y por qué perdió el Estado mexicano? Porque no le dio importancia. Dijo, no, vamos a traer el himno nacional. O sea, es un loco que no... Al no llevar todo el procedimiento, lo perdimos. ¿Cuál fue la salvación de que no lo perdiéramos? Que hubo un detalle importante, por eso recordar esta ley de símbolos nacionales. Que no convocaron cuando se hizo todo el proceso, no, como parte interesada no estuvo ni la Procuraduría en ese entonces General de la República, ni la Secretaría, ni la Sedena, ni todas estas secretarías, que el himno nacional tiene un tema de seguridad nacional. Entonces, como no habían sido establecidas estas autoridades, tuvo que reiniciarse el procedimiento y establecer estas autoridades como autoridades también que eran involucradas, como terceros perjudicados, de tal suerte que al final se volvió a iniciar el proceso y afortunadamente ya no hubo un tema, porque ¿cómo se acreditó? Justo gracias a estos documentos. Se sacó la convocatoria de cuando se hizo y se estableció que cedía los derechos al Estado mexicano. Nada más aquí había un tema que era complicado y es que también se establecía que se le iba a pagar una cantidad a estas personas y el Estado mexicano en esa época no pagó la cantidad. O sea, gracias, lo recibimos, pero no hubo un tema el premio no se otorgó. Sin embargo, pues pasaron muchos años para la exigibilidad del mismo, entonces había perdido el derecho como tal. Entonces son de estos temas tan involucrados y, repito, tan de gran importancia. El lingüístico, la defensa del idioma, que como ya lo mencionaba Erika, aquí tenemos un tema de gran relevancia. Porque además hablamos de estos 16, pero todas las modificaciones que están haciendo. Yo hace algunos años, por ejemplo, estuve en comunidades en Chiapas, estuve en Polo y en Acteal, aprendí un poquito de Tzotzil, pero obviamente si uno se cambiaba de comunidad, pues ya, o sea, sí Tzotzil, pero del Tzotzil al Tzotzil es una completa diferencia. Entonces uno llegaba muy seguro y decía, ya no sé, o sea, de aquí al pueblo que sigue yo ya no entiendo. Y esa es la importancia de protegerlos y garantizarlas, pero no obligarlos a que los tengan, sino generar toda una corriente que garantice estos derechos. Y esta corriente radica en motivar, generar programas que lo lleven a cabo, porque se va a perder, eso es una realidad. Y tampoco uno le puede decir, tienes que seguir hablando tu lengua porque es una decisión del Estado. No. Más bien tenemos que incentivar mecanismos que se sientan orgullosos de sus raíces, de su presente y de lo que son, de dónde forman parte. Si uno no conoce de dónde viene, es difícil que pueda seguir avanzando. Lo que nos mantiene son las raíces de donde provenimos para seguir creciendo. Entonces, ese me parece que es una de las partes más importantes de incentivar, porque el patrimonio cultural y material, que también forma parte del mismo, pues va cambiando constantemente.
O sea, si alguien se va ahorita a Estados Unidos, la cultura es cambiante. O sea, la cultura cambia constantemente. Si alguien ahorita se va a Estados Unidos y regresa, pues cuando regresa a su comunidad, viene trayendo productos que consumía allá. Y de pronto dicen como, es que ella consumía whisky, ¿no? En Estados Unidos, pues ahora traen el whisky, en lugar de estar tomando el mezcal, ocupan el whisky. Uno no le puede decir, no lo tomes, quédate congelado, no, porque la cultura es cambiante. Más bien como Estado lo que tienes que hacer son mecanismos que permiten incentivar la producción y la promoción del mismo. Bueno, para no irme, el tecnológico, el arte, el científico, el arte sacro, que también ahí sí nos podríamos echar toda una vida de quienes protegen y garantizan este patrimonio sacro, que es uno de los grandes protegen, y el patrimonio biocultural. Y también voy a meter aquí el patrimonio cultural y material. ¿A quién le pertenecen los derechos del patrimonio cultural y material? Este es uno de los grandes problemas que hay. Porque en tanto en derechos de autor hay derechos morales y patrimoniales, es decir, si yo agarro y voy a una boda y tomo una fotografía, pues tengo los derechos morales, nadie me va a quitar esos derechos, no los pierdo. Pero el que me contrató para la boda, le doy las fotos, él me da un dinero, entonces los derechos patrimoniales los pierdo, se los otorgo a esa persona. Y ya le pertenecen las fotos a ellos. Pensemos en el pozol maya o pensemos en el tomate en Ecuador o diversos productos en los cuales tienen grandes propiedades medicinales y no hay ni un reconocimiento ni moral a las comunidades ni patrimonial. Entonces la Universidad de Minnesota junto con una empresa holandesa, por ejemplo, pues, capsularon las propiedades del pozol maya y la empezaron a vender y se estaban haciendo millonarios y no tendrían que darle ningún... Seguramente ahora veía ahora en Sudáfrica todo lo que está viendo el Waka Waka de Shakira, ¿no? Se apropió de la música sudafricana, vendió miles y millones de discos y ustedes pregunten cuánto dinero llegó a las comunidades sudafricanas. No llegó ni un peso. Y ese es uno de los grandes temas. ¿Quiénes están apropiando estos derechos? Las farmacéuticas, las empresas de moda. Y ese creo que es uno de los temas más importantes. Hay una ley de coordinación de patrimonio cultural y material y una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero no es un problema solamente de México, sino es un problema a nivel internacional de proteger y garantizar los derechos. Hay una iniciativa de ley que ahorita está en el Senado de la República y ya está en la Cámara de Diputados para poder garantizar estos derechos. Porque dicen, es que todas las comunidades, ¿cómo garantizas que eres parte de la comunidad? Bueno, hay diversos mecanismos que te permiten esta garantía y que por lo menos se protejan estos derechos. De ese tema nos podríamos echar toda una conferencia y es uno de los grandes retos que tenemos. Me voy a meter ahora en el tema de las personas con discapacidad, que es algo que también, esta accesibilidad para los grupos en situación de vulnerabilidad. De esto muy rapidísimo, para no meter, los derechos humanos nos lleva a considerar a las personas consideradas como seres humanos que requieren de ajustes razonables y medidas de accesibilidad para disfrutar de estos bienes y servicios públicos y privados para desarrollarse. El problema no es la discapacidad, no es de la persona, sino somos de los que los rodeamos. Esta capacidad de poder adaptar, no adaptarse ellos, sino adaptarnos nosotros el entorno. Yo les voy a poner un ejemplo. Una ocasión está en la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos y el director de discapacidad quería sacar dinero del cajero. Y para sacar dinero del cajero, le tenía que pedir a una persona que metiera su tarjeta, apretiera su NIP y sacara dinero. ¿Por qué? Porque él está en silla de ruedas y no podía acceder a este cajero. De pronto, si nosotros nos percatamos, no hay un tema de accesibilidad y menos a la cultura. Y si está este acceso a la cultura en esta figura de universalidad, que todos tenemos derecho, y que además la cultura está en esta indivisibilidad, como ya mencionaba Erika, pero también esta interdependencia, es decir, si afecta un derecho, estoy afectando otros derechos. Entonces, ¿cómo logramos? Yo no les voy a decir, ¿no? Me refiero a esta parte, yo no les voy a decir que vamos a cambiar la pirámide, les vamos a poner, no decir vamos a montar el van y vamos a poner un elevador. No nos va a pasar eso, porque estamos afectando la zona arqueológica. ¿Qué puedes hacer o qué puedo hacer? Bueno, pues quizá puedo crear un prototipo de pirámide que la persona la pueda tocar, la pueda sentir y sepa de lo que estamos hablando. O audios, ¿no? O sea, que la persona va caminando y le va diciendo en dónde está y cuándo y cómo está parado. Entonces, creo que sí hay mecanismos que permitan esta accesibilidad. No podemos hablar del acceso a la cultura si hay ciertos sectores que no tienen accesibilidad a la misma. Y ahí es uno de los temas pendientes también. Me voy a ir un poco más rápido sobre nuestro país, que personas que tienen... hay diversos tipos ay, como que me va muy rápido esta cosa. Está la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que habla sobre la importancia de este acceso y la cultura también está involucrado. Y los tipos de discapacidad que existen, que también... ok. Fíjense, esto es algo maravilloso, ¿no? Cómo lograr desenvolverse en este ámbito físico, sensorial, que logremos hacer. Imagínense una política pública que se preocupe también por los sectores con discapacidad, sería extraordinario.
pero es de los temas. Y yo traigo a colación eso, aprovechando, ahora sí que abuso del escenario que tiene 100 por Oaxaca, por esos compromisos que atrae. O sea, yo creo que el escenario que tiene es que siempre están preocupados y ocupados por hablar de todos los sectores y cómo vamos a hacer. Entonces ahí meto una promesa o un compromiso mayor también de involucrar, cuando hablamos de la cultura, involucrar a todos los sectores. Menciono antes, había hablado a las comunidades indígenas, este patrimonio cultural inmaterial, ¿no? De garantizar sus derechos. Hay una ley, pero bueno, hay que seguir fomentando y hay que seguir trabajando en torno a eso. Y otro sector en grupo de situación de vulnerabilidad de las personas con discapacidad. Esta accesibilidad que a veces, esta imagen tan fuerte de no poder acceder a un museo, no poder acceder, y en un país en el cual existen estas grandes desigualdades, pues entonces si un sector está mal, todo el país está mal. Esta es la pluralidad que debe existir. Me voy un poco ya para no abusar de tipos de discapacidad, la física, sensorial, mental, intelectual y social, que también tienen que ser atendidas. Me voy rápidamente para no... a veces hay unas, por ejemplo, el Asperger es una discapacidad que a veces no se detecta. Alguien puede tener Asperger y dice, pues no tengo sensibilidad, me terminó mi novia y digo, bueno, pues al otro día me voy a comer algo, se murió mi padre o mi madre y no siento nada, me cuesta trabajo relacionarme, pues es que así es mi personalidad. No, es que hay una discapacidad social, más que intelectual la vería como social, esta capacidad social de tenerla. ¿Y cómo logramos identificarla? Entonces también aquí hay un compromiso de cuántas personas nos rodean y qué discapacidades pueden llegar a tener para lograr identificarla. Me encanta, la verdad es que toda la gran responsabilidad que se tiene, no quiero usar a veces uno se alarga, ¿no? Pero sí que voy a dejar la presentación si me lo permiten, porque en términos generales y en resumen es este tema de accesibilidad, de lograr atraer y de lograr ejercer. Los derechos culturales son un cambio de transformación social, son el motor de transformación social. Solución para problemas, yo sí les puedo decir, hay tres. Hay una varita mágica, ¿cómo? La tiene, sí, educación, cultura y ciencia. Y entonces sería más educación, 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 cultura, cultura, cultura y ciencia, ciencia, ciencia. Lo que nos mostró también mucho esta pandemia es a qué se le tiene que invertir. Y la ciencia es uno de los elementos que tenemos. Y la relación que existe. Entonces, bueno, yo simplemente hay una serie de propuestas que también es esta accesibilidad. Condiciones para poder generar mecanismos, como les decía, los audios, estos prototipos que nos ayuden. Y la verdad es que el Estado mexicano, conjuntamente con los diversos sectores de la sociedad, debe materializar cada vez un mayor número de acciones con el fin de atender las demandas de los grupos más vulnerables, aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Con relación a la discapacidad, de modo que por medio de su satisfacción se pueda ampliar el criterio y los valores respecto a este sector, eliminando las barreras que aún persisten en nuestra sociedad, dando un paso a un ambiente que se rija por el respeto a la igualdad, la tolerancia en una realidad más justa. Aquí les dejo un poco las redes sociales. Les había mencionado un programa de radio, uno de Cultura al Derecho, que me encantaría ver si la próxima vez hacemos algo con Oaxaca. Que vaya a la fundación. Es más, los vamos a invitar a ustedes para que estén en este programa. Hablemos de la fundación y aprovechemos incluso porque este programa de Cultura al Derecho es a través del cine, la pintura, la literatura, la música. Arropamos un problema. Entonces, esa parte también los invitamos. Y dejo mi correo, porque a veces de pronto surgen preguntas, y el Twitter para cualquier duda. Yo estoy eternamente agradecido, porque Oaxaca la siento mía, es mi tierra, la disfruto, me encanta. Tenía mucho que no venía, la pandemia me alejó mucho de Oaxaca, pero poder regresar con esta fundación es un enorme gusto. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Diego, doctora Erika. Fue un placer poder contar con su ponencia. Y muy bien, pasamos a la etapa de preguntas y respuestas. Nosotros tenemos dos preguntas importantes que queremos, si nos las pueden responder, por favor. La primera es, ¿qué tipo de medios de defensa están contemplados en nuestra legislación para poder difundir estos derechos culturales? ¿Cómo podemos difundir estos derechos culturales y que los contemple nuestra Constitución? Bueno, la Constitución de Oaxaca, al igual que la Constitución Federal, establece que toda autoridad en el ámbito de sus competencias tiene la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos en general y también los derechos culturales, así como la obligación de prevenir, investigar, sancionar, etc. La prevención es el conocimiento.
Hay muchas lagunas y antinomias jurídicas, pero si los servidores públicos no tienen conocimiento en la materia, ¿cómo van a hacer de garantes de estos derechos fundamentales? Podríamos irnos, ¿no?, a las instancias jurisdiccionales y no jurisdiccionales, pero yo creo que hay que incidir en esta responsabilidad cultural, que de hecho aprovecho para comentar, IDC Cultura, el Instituto Internacional de Derecho Cultural y Desarrollo Sustentable, apegado a la observación general número 21, que en efecto establece que la responsabilidad no solo recae en el Estado, recae en todos los actores sociales, el público, el privado, el social. Entonces, si el Estado no está haciendo su función, porque no sabe, porque no quiere, y a veces, aún sabiendo que no sabe, no quiere saber, que eso es aún peor, pues tenemos que ponernos nosotros con el compromiso, la responsabilidad de poder promover estos derechos culturales desde dentro. Y allí viene, desde dentro de los corporativos, desde dentro de las fundaciones, desde dentro de las escuelas, desde dentro, porque desde fuera no lo tenemos. La obligación de promover es que el mismo Estado debe dar a conocer los derechos que la propia autoridad debe de cumplir. Pero si tampoco los cumple, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces nos compete a nosotros. Y esto es una movilización apegado a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para transformar nuestro mundo. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 17 es la alianza para conseguir nuestros objetivos. Comparto mucho lo que dice Erika en este tema de cada uno de nuestra trinchera. Yo creo que las universidades tienen un enorme compromiso, las fundaciones, las organizaciones, el Estado tiene enorme responsabilidad en todo lo que representa el Estado, ¿no? El gobierno como tal tiene que generar estos mecanismos de accesibilidad. Yo sí parto de eso, pero también tengo que decirles que como sociedad civil, a mí me llama mucha atención a muchas organizaciones de la sociedad civil que emprenden la lucha por el tema de los derechos culturales. Y hace poco platicaba yo con el responsable de la Sexta Visitaduría y le preguntaba, ¿cuántas quejas recibes en temas culturales? Y la verdad me decían, no he recibido casi quejas. Entonces, al contrario, yo son las que requiero, o sea, que se traigan las quejas, el tema se tome de estos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para poder exigirlas. Existen estos mecanismos, para no dejarlo un poco al aire, estos mecanismos jurisdiccionales y estos mecanismos no jurisdiccionales. Los jurisdiccionales entran por esta vía, pero también los no jurisdiccionales a través de los organismos de derechos humanos. Y esa es una importante labor que se tiene. Incluso en el agua, Oaxaca ha sido uno de los más activos en la defensa del agua, y así como el agua, otro tipo de derechos tienen que estar involucrados. Muchas gracias por sus respuestas. Tenemos otra pregunta por parte de Marina, por favor. Buenos días a todos. Marina Santiago, gestora cultural. Agradezco mucho pues, la posibilidad de poder estar con ustedes, doctores, y con el corporativo. Escuchando todas las diferenciaciones o la diversidad de vacíos que hay en el tema de los derechos culturales, y como gestora cultural he trabajado, por ejemplo, con espacios que están dedicados específicamente a la lucha por el territorio, ya sea el agua, los ecosistemas o este patrimonio inmaterial del que hablan. Sin embargo, a pesar de que Oaxaca es un espacio de arte y cultura viva, no hay todavía, creo, ni en temas jurídicos o poniéndolo así como en las instituciones, ni en temas ya en la acción, gente encargada de empezar a realizar estas acciones, ¿no? Creo que a veces el tema de los dichos o del escribir acerca de los derechos culturales, acerca de la protección, no queda detrás. La Agenda 2030, por ejemplo, aunque no garantiza los derechos culturales, en casi todos sus apartados los menciona. Sin embargo, ninguno de estos realmente garantiza ni la acción, ni el conocimiento de estos en los pueblos que resguardan, sobre todo en el territorio oaxaqueño, pues las artes y las culturas, ¿no? Por otro lado, en el tema de las artes específicamente, pensaba un poco en un artista de performance que a través de la creatividad y el arte ha iniciado una lucha en medio de las violencias que se generan en nuestro territorio mexicano. Entonces, ¿cómo entonces, no solo los derechos culturales, sino en el tema jurídico, se pueden ligar estas luchas a partir de la creatividad artística para que garanticen lo que usted decía, doctora, la dignidad, ¿no? La dignidad del ser humano? Porque me parece increíble estar ahorita aquí con ustedes, escucharlo, pero entonces, ¿cómo podemos empezar las acciones realmente contundentes en tanto que las instituciones públicas encargadas de garantizar esto
no, ni lo entienden, ni lo conocen, ni nos pueden otorgar la posibilidad de los derechos más necesarios, ¿no? Es todo, muchas gracias. Si me permites, digo que la cultura, sobre todo en Oaxaca, en general, en todo México y en todo rincón del mundo, es como el agua para el pez. Es algo que está tan cerca de nosotros que no nos damos cuenta. Y es justamente es tomar conciencia de esta relevancia y que los derechos culturales es la base previa para el desarrollo sustentable. Mucho antes de que nos adhiriéramos a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, nosotros ya nos habíamos constituido. Decimos, es que no es cultura y desarrollo, no es ni siquiera cultura y desarrollo sustentable, es el derecho cultural, los derechos inherentes a la persona. Es muy importante lo que acabas de decir y sí es muy importante definir cultura. ¿Por qué? Porque si no se entiende qué es cultura, entonces, ¿el presupuesto dónde se va? Maribel Guardia. Vamos a llenar el Zócalo capitalino con Maribel Guardia, a enseñar sus pompis y entonces ahí se va el presupuesto de cultura. No podemos dejar de definir ningún término. Jurídicamente hablando, tiene que haber mucha precisión, nomenclaturas, porque entonces decir, vale, ahora, ¿qué está haciendo la Ciudad de México? Esos grandes festivales de la Ciudad de México. Orillas. Pura cuestión comercial y luego vienen ¿cómo se llama? Los sonideros. Está muy bien, tienen derecho a existir, pero vamos a garantizar primero la dignidad. No es lo mismo, dicen, yo bailo, ¿usted qué baila? Un baile folclórico. Excelente, es una manifestación cultural de una región. Patrimonio cultural inmaterial es parte del patrimonio cultural, derecho cultural, palomita, ahí se pueden ir los recursos. ¿Usted qué baila? Ballet. Clásico, contemporáneo, excelente. Es una manifestación de las bellas artes. La danza es cultura y cultura es una categoría esencial del derecho cultural. ¿Usted qué baila? Reggaetón. No, pues depende, ¿no? Si la música es vejatoria contra la mujer, si te incita a tomar alcohol, si te incita a drogarte, si te incita a golpear, eso no puede estar tutelado por el derecho cultural. Y esa es una acotación de qué sí y qué no está subsumido en el marco del derecho cultural, entendido como derecho humano y, en particular, apegado al artículo primero constitucional, tanto de la Constitución Federal como de la Constitución del Estado de Oaxaca. Bueno, ¿me puedes repetir tu nombre? Sí, Marina, muchas gracias por tu pregunta, en primer lugar, y por estar aquí presente, y por la labor. Los gestores culturales ocupan una labor importantísima en esta trinchera. Creo que esa es la suma de esfuerzo la que nos permite llevarla. Hay muchos, efectivamente, que tienen esta vocación y este interés cultural. Desafortunadamente también en el gremio cultural hay mucho mercenario. A mí una vez me lo platican así, muchos que quieren aprovechar y explotar la cultura y que además se quieren beneficiar. Muchos nos hemos dedicado de la academia, de otros aspectos, y ha sido con un interés involucrado a proteger y garantizar estos derechos. Incluso cuando yo trabajaba con Jorge Sánchez Cordero, siempre fue pro bono trabajar en el tema cultural, y creo que desde ahí tiene que ser una de las grandes herramientas. No coincido en esta parte, me parece que un solo concepto, acotar la cultura a un solo concepto, no lo comparto. Me parece que el concepto de cultura es tan amplio, como lo mencionan antropólogos, sociólogos, biólogos, los propios abogados, lo veremos desde una perspectiva diferente. Y la amplitud de este derecho nos garantiza a través del principio pro persona y a través de la reforma del 2011, y por eso quise introducirme en este tema del 2011. Siempre ha habido el tema de ponderación, y ha habido ciertos sectores que han querido incluso limitar el derecho a la cultura. Te voy a poner un ejemplo. Si pensáramos en una mentalidad ahorita de decir, es que esto no es derecho a la cultura, quizás los corridos de la Revolución Mexicana no los conoceríamos. Mucho de lo que nos permite conocer la historia de nuestro país es gracias a la pintura, a la música, que en esos años fue incluso limitada, que en esos años incluso era mal vista. O sea, pensar en un cuadro que muestra la diversidad sexual, como el baile de los 41, por ejemplo, pues no lo conoceríamos. Si en ese entonces hubiéramos dicho, es que eso está mal, es que eso viola los derechos humanos. Mucho de la cultura, mucho de la historia de nuestro país la conocemos gracias a la cultura. Yo jamás limitaría, me parece que la libertad de expresión efectivamente tiene límites, que es cuando violenta. Coincido con Erika, si fuera un tema de violencia contra una mujer, efectivamente los límites de un derecho es otro derecho, pero hay que ser muy cuidadosos, porque efectivamente yo, por ejemplo, los sonideros, los organilleros, se me hace una parte que se está perdiendo de la cultura en México, y que decir esto vale más que otro sería un enorme riesgo, porque ¿quién lo definiría? ¿El Estado? ¿Quién nos va a definir qué vale más o qué vale otra cosa? O qué vale? O sea, la cultura es al revés. Lejos de que el Estado nos imponga y nos establezca cómo debe ser, la cultura viene de las comunidades
las comunidades son, a diferencia del tema de seguridad, que en el tema de seguridad sí el Estado tiene que establecer un mecanismo rígido, en el caso de la cultura no, en el caso de la cultura se va cambiando y se va transformando. Entonces la amplitud del concepto de cultura siempre va a ser en beneficio de las comunidades y de todos los sectores. Entonces esa parte para mí es muy importante, incluso la figura, por ejemplo, de los narcocorridos, había una gran discusión si el narcocorrido debía continuar o no, aprovecho en este debate. Y el gran tema era, ¿genera o promueve la violencia? Probablemente. ¿Limitarlo beneficiaría? Sería tanto como limitar las narcoseries también o las telenovelas. Entonces quitemos también las telenovelas de Televisa en las cuales nos marcaban que había un protagonista que se casaba con la trabajadora del hogar y está generando un estereotipo. Pues entonces a partir de ahí, las películas románticas, todo va a generar estereotipos. Entonces me parece que lo más delicado es la libertad de expresión y la libertad creativa, querer limitarlo. Entonces va mucho más amplio. Ese es mi punto de vista. Si me permites, en efecto, la cultura tiene que estar y los derechos, la expresión y el ejercer nuestros derechos culturales tiene que estar libre de toda injerencia y subordinación a cualquier poder. Y como bien mencionas, hay límites. Ningún derecho humano es amplio. Siempre hay una delimitación y es justamente la dignidad. Pues que los derechos humanos son dignos. Hablar de derechos humanos en sí es como un pleonasmo. Derechos humanos es igual a dignidad. Tenemos otra pregunta por parte de la licenciada Kelmick. Se escucha muy bien, gracias. Nos escuchamos. Perdón, gracias. Más que pregunta, me voy a permitir robarles un minuto, en primer lugar, para reconocer nuevamente toda la labor que el Corporativo Velázquez Chagoya ha hecho y seguirá haciendo con este proyecto de 100 por Oaxaca. Y me parece que en un tiempo no muy lejano será un gran referente de todo este compromiso adquirido y de todo este avance social a partir de las juventudes, que en verdad eso es algo que no tiene valor alguno. Por eso la Universidad José Vasconcelos se les reconoce, siempre les ha reconocido y les seguirá reconociendo. Y nos queremos sumar, no por otra razón que no sea, y precisamente reconociendo el objetivo 17 de la Agenda 2030, que la suma de las alianzas es lo que nos va a permitir precisamente ya lograr en concreto el poder tener resultados y resultados viables. Creo que como institución nos queremos comprometer aún más con ustedes, no por quitarles ningún crédito porque ese siempre será de ustedes, pero sí en este sentido de alianza, lo que podamos sumar a partir de nuestros estudiantes y con nuestros estudiantes también comprometernos aún más para que estos proyectos no tengan un tiempo de caducidad, sino que permanezcan por siempre. Mis respetos para sus invitados, en verdad, después de haberles escuchado, creo que siendo una representante de una institución de educación superior, nos mueve, y más en estos momentos en los que nosotros como institución estamos procurando un cambio profundo en esta propuesta académica. Nos llevamos tarea. Creo que es un hecho que nos estamos llevando tarea. Si me vieron con el teléfono, no fue por falta de atención a ustedes, sino todo lo contrario, por poner, creo yo, aquí en el grupo que compartimos con nuestros coordinadores, algunas tareas que tenemos que realizar. Y es partiendo de esta ampliación del conocimiento a través de ustedes, como también tendremos que sumar desde dentro, desde donde en verdad se encuentran las respuestas a estas dudas que ya plantearon, ¿no? El compromiso tiene que ser de todos. Nosotros le apostamos a que no solamente estamos formando profesionistas, sino que estamos formando ciudadanos y ciudadanas, que tenemos que reconocer cómo la suma de las acciones tiene que quitarnos también este chip o esta conducta que de pronto adquirimos de suponer que todo lo tiene que resolver el gobierno en todos los niveles. Yo creo que lo tenemos que resolver en conjunto. Por eso, nuevamente, les aplaudo. Muchísimas gracias. Siempre ha habido también una vinculación muy, muy cercana y esperemos que se mantenga por siempre. Muchas gracias y en verdad mi reconocimiento, mi aplauso para ambos.
Gracias. Gracias. Muchas gracias por sus participaciones, muchas gracias nuevamente por su ponencia. Ahora vamos a pasar a un mensaje de agradecimiento por parte de nuestra directora de la Fundación y la doctora María Antonieta. Para la doctora. Ramón. Sí, estamos en vivo. Somos abogados, entonces vamos agarrando las cámaras. Bueno, ¿qué puedo decir? Creo que ha sido uno de los ejercicios de aprendizaje más nutridos que hemos tenido durante la trayectoria de esta fundación. Gracias por movernos de esta manera, por sembrar semillas, por cultivar emociones y compromisos hacia las y los estudiantes de Derecho, pero también en nosotros como personas que estamos guiándoles, ¿no? Para nosotros es tan importante saber que lo que estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien, si vamos enfocados a compromisos más allá de lo que a veces podemos ver, y por eso es necesario que personas como ustedes con este compromiso de corazón y además un gran compromiso intelectual que tienen con sus carreras, lo hagan aquí en la Fundación. Como lo decían, saben que, bueno, yo tengo el gusto de conocerles a ambos porque en mi tesis de licenciatura y la de maestría que estoy construyendo han sido los temas de derechos culturales los que me han guiado. Llegué a Oaxaca justamente acompañada por eso, por los conocimientos tradicionales indígenas. Hace 10 años me quedé y quedarme ha sido uno de los momentos más grandes de mi vida porque me ha hecho, creo, mejor persona, aprender de las personas de Oaxaca, de su cultura, de todo lo que son, y llegar a la Fundación y que el Corporativo Velázquez Chagoya, la familia que hace todo esto posible, nos den la oportunidad de poder ser parte de ese pequeño cambio que estamos queriendo transformar, que tengan la confianza en nosotros de construir estos proyectos y que nos impulsen y que nos den libertad creativa y que nos digan, adelante, hazlo. Creo que eso no tiene... no tengo manera de agradecerles, y seguramente también nuestra querida Ita, coordinadora académica que está a cargo de estos proyectos, a las y los estudiantes que siempre están impulsándonos, moviéndonos, empujándonos para decir quiero hacer, y nosotros sí, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, muchas gracias por estar. Quiero hacer un reconocimiento también a Marcela Herch, la doctora concertista de piano maravillosa que nos acompaña en esta ciudad de Oaxaca, en este proyecto que es parte de IDC Cultura y que está aquí para compartirnos también su trayectoria y aprender de ella y esta labor social hermosa que hace desde las artes. Gracias a la maestra Kelmic, al maestro Gerardo por estar aquí, a las gestoras culturales que sin ustedes no podríamos poder llevar a cabo tantas cosas y que lo han hecho tan bien desde esas trincheras. Y para poder agradecerles, vamos a hacerles unos reconocimientos por parte de la Fundación y del corporativo. Muy bien. Muchas gracias. Querido Diego, gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos también unos detallitos aquí de la Fundación, pero sobre vamos todo, a... quisiéramos en esta ocasión, primero, creo que no hay palabras para decirles gracias. Todo lo que este gracias simboliza es gracias por ayudarnos a sentirnos tan orgullosos de ser oaxaqueños y de nuestra cultura, y por sembrar en todos nuestros promitentes que ya están acabando las carreras de Derecho, el amor hacia Oaxaca, hacia nuestra cultura. Y queremos a través de un presente decirles, sí nos sentimos orgullosos de nuestros artesanos. Puedes pasar, Ita, nos sentimos que a través del alebrije transforman
transforman una caja de alebrije con las manos artesanas, también Gracias. con Muchas lo gracias. que es nuestra hojalatería de Qué Oaxaca, belleza. lo que es el barro transformado, lo que es nuestro chocolate de Oaxaca y nuestras gomitas de mezcal. Viene también Qué belleza. todo lo que nosotros sabemos, que nosotros queremos y nosotros nos encanta decir esto es Oaxaca. Por eso, muchas gracias. Gracias. En esto presente va la palabra gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas Muchísimas gracias. Ramón. Bien, yo pues, lo que quiero decir es por qué estábamos tan emocionados, ¿no? ¿Por qué este día lo esperábamos, ¿no? Ya Brenda nos había platicado de ustedes dos, ya habíamos visto videos de ustedes dos y de entrada traen un debate precioso, ¿no? Hace rato decíamos, lo planeamos muy bien el hecho de que estuvieran ustedes dos y que cada quien pasara, que diera su punto de vista, pero sobre todo recordar que si somos abogados tenemos que ser filantrópicos y en el derecho cultural nos estamos dando cuenta que es una gran expresión de filantropía, ¿no? Entonces, nos llena de mucha alegría, nos llena saber que hay más compañeras, que hay más compañeros, que estamos en sintonía y que queremos un mejor Oaxaca, porque no se trata de un partido político, no se trata de un corporativo, no se trata de una notaria, de un abogado, de la directora de la fundación, se trata de Oaxaca. Y que, como bien lo dijo la vicerrectora de la Universidad de Anáhuac, falta tiempo, pero hay voluntad, y en unos años, créanme, Univas, en unos años vamos a tener un gran Oaxaca, de eso estoy seguro, porque son las nuevas voluntades, como los 100 jóvenes que nos encontramos en 100 por Oaxaca, quienes traen un sueño y que lo están realizando. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a hacer el abotonamiento y ya les damos la palabra. Hay algo que nos une mucho en la fundación y que es porque la doctora Chagoya, presidenta del corporativo y de la fundación, ha tenido siempre una labor altruista a través de muchas organizaciones que apoya, y ella es rotaria de corazón, y de ahí nace el que la fundación también tenga un pin distintivo para llevarlo del lado del corazón. Entonces vamos a hacer este abotonamiento para poderles, que sean parte, que nos lleven también en su corazón y que pues sigan siendo aliadas y aliados de este corporativo, de esta fundación, para que más juventudes pues puedan aprender de ustedes. Sobre todo, yo creo que cuando decimos 100 voces en un año, por ahorita ya somos 200 voces, 200 corazones que palpan, 200 corazones que sienten, 200 corazones que dicen, viva Oaxaca, qué grande es mi tierra, qué grande, porque de veras somos grandes. Somos demasiado grandes, pero eso nos tiene que hacer sentir muy orgullosos porque tenemos el corazón de México aquí en Oaxaca. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quisiera no dejar de agradecer, de corresponder este enorme detalle, de contar con nuestro apoyo y sobre todo este humilde trabajo que hemos realizado con tanto amor, con tanto trabajo, con tanto sacrificio. Vengo con mi hijo, es un fiel defensor de los derechos culturales, siempre me hace dibujos de derecho cultural, me acompaña a todas las entrevistas, a todas las conferencias, desde que estaba en el vientre materno, he ido con él desde chiquito. Quiero que él sepa lo importante que es la cultura, y esto es desde la más tierna infancia. Las nuevas generaciones estamos abiertos a este nuevo concepto de necesariedad del desarrollo cultural humano. Y no quisiéramos también dejar de agradecer desde IDF Cultura, el Instituto Internacional de Derecho Cultural y Desarrollo Sustentable, otorgarles estos distintivos CURE, culturalmente responsable, a la Fundación 100 por Oaxaca, por coadyuvar a la plena promoción del derecho cultural. Es acreedora de los distintivos CURE, culturalmente responsable. Por favor, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Este es lo que la Fundación 100 por Oaxaca quiere. Esto, prácticamente. Un reconocimiento, una alianza por que nuestros 200 ya promitentes de Oaxaca sientan que
tienen una liga, tienen un caminito que los está reconociendo. 100 voces que dicen gracias. 200 voces que dicen gracias. Gracias. Pues yo agradecer, la verdad es que en primer lugar a la Fundación, muchas gracias. La verdad es que el trabajo que realizan es un trabajo extraordinario que tendría que replicarse a nivel nacional. La verdad es que creo que este es un ejemplo de lo que se está haciendo bien en Oaxaca y que muchos estados tendrían que estar replicando porque es un compromiso social. La responsabilidad filantrópica, como ya se mencionaba, que debemos de tener, tiene una gran importancia. A ustedes que estén aquí, quizá habrá personas que en sábados que decidieron quedarse acostados en su cama, pero ustedes salir, eso habla del cambio. Todos los días levantarnos y querer cambiar desde la trinchera en la que nos encontramos y poder profundizar en los temas. Y la verdad es que seguir los temas culturales nos dan para mucho, desde una perspectiva social, desde cada uno de nuestra trinchera, sumarnos y desde luego compartir este espacio con todas y con todos ustedes. Es un privilegio. Muchas gracias por la invitación. Un gusto, Erika, y pues que tengan muy buena tarde. Que tengan muy buen día. Gracias. También nos gustaría, nos están apoyando de los promitentes que vienen también de la Universidad de Univas. Vengan, de chicos, Univas, va de los nuevo. del proyecto. Sí. Clemente y Dityazar, para despedir este proyecto, Yo sé. Pero queremos hoy que no, Celia, hoy estamos contigo. Dityazar y Clemente son los promitentes que han tenido este sueño de llevar a cabo una promesa sobre apoyar a las juventudes en sus creaciones artísticas para que puedan llevar un acompañamiento integral de que lo que están haciendo está desde los derechos culturales y que va a tener una protección también desde los derechos de autor. Así que muchas gracias, Dityazar y Clemente, por hacer esto, por movernos a que les apoyemos, y a Italia, a Pepe, a todo el equipo de staff que hacen posible que todo esto salga como debe salir. Y vamos a despedirnos, gracias, con la porra de la Fundación. La porra de la Fundación es yo por 100, 100 por mí y 100 por Oaxaca. Va a la de 3. Los promitentes que están ya la conocen, los demás, pues vamos a intentarlo. ¿Va? 1, 2, 3. Yo por 100, 100 por mí y 100 por Oaxaca. Muchas gracias, muchas gracias. Tenemos los libros de la doctora Erika también aquí afuera por si alguien está interesado en adquirirlos. De verdad es un material invaluable para aprender del ABC de los derechos culturales. Gracias. Creo que es el gran logro, ¿no? Ir aprendiendo de estas dinámicas, de cómo tenemos que ver la vida, de cómo tenemos que luchar por lo que queremos. Aquí están 100 líderes, porque es tiempo de hacer comunidad. Es tiempo de pelear por la justicia, por pelear por los valores, por la ética, de hacer un compromiso. Y eso es 100 por Oaxaca. Yo soy 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 100 por Oaxaca. Así, líderes que den todo por Oaxaca, bienvenidos a su casa, que es el Corporativo Velázquez Chagoya. 100 por Oaxaca es una oportunidad y un progreso. Yo soy 100 por Oaxaca.